¿Quién fue Caleb en el contexto bíblico? Caleb fue un prominente líder israelita de la tribu de Judá, conocido por su fe inquebrantable, su valor y su devoción a Dios. Fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán y, junto con Josué, el único de su generación, mayor de 20 años en el Éxodo, que sobrevivió para entrar en la tierra prometida, debido a su fe y obediencia. ¿Cuál era el linaje de Caleb? Caleb era hijo de Jefone el ceneseo. Esta designación ceneseo ha llevado a algunas discusiones sobre su origen, pero la Biblia claramente lo identifica como parte de la tribu de Judá. Aunque algunos sugieren un origen no israelita que se integró, la tradición lo considera un miembro pleno de la tribu de Judá. ¿Qué papel fundamental jugó Caleb durante el Éxodo? Durante el Éxodo, Caleb fue elegido como uno de los 12 espías enviados por Moisés desde Cades Barnea para reconocer la tierra de Canaán. Fue uno de los 12 espías, el otro fue Josué, que trajo un informe positivo y lleno de fe, confiando en la capacidad de Dios para entregarles la tierra. ¿Por qué Caleb y Josué se destacaron entre los 12 espías? Mientras que los otros 10 espías trajeron un informe desalentador, centrándose en la magnitud de los gigantes y las ciudades fortificadas, Caleb y Josué enfatizaron la bondad de la tierra y la fidelidad de Dios. Instaron al pueblo a no temer y a confiar en la promesa divina, a pesar de los desafíos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante el informe de los 10 espías y el de Caleb y Josué? La mayoría del pueblo se dejó llevar por el miedo y la incredulidad provocados por el informe negativo de los 10 espías. Se quejaron contra Moisés y a Aarón, incluso proponiendo regresar a Egipto. Desoyeron las palabras de aliento y fe de Caleb y Josué, llegando incluso a considerar apedrearlos. ¿Qué consecuencia tuvo la incredulidad del pueblo por el informe de los espías? Debido a su incredulidad y desobediencia, Dios sentenció a esa generación a vagar por el desierto durante 40 años. Ninguno de los mayores de 20 años que dudaron, excepto Caleb y Josué, entraría en la tierra prometida. ¿Qué promesa específica recibió Caleb de parte de Dios? Dios prometió a Caleb que debido a que había seguido plenamente a Jehová, él y sus descendientes heredarían la tierra que había pisado. Esta promesa se cumplió de manera notable cuando, décadas más tarde, Caleb recibió Hebrón como su heredad. ¿Cómo demostró Caleb su valentía durante el incidente de los espías? Caleb demostró su valentía al enfrentarse a la multitud aterrorizada y, junto con Josué, rasgar sus vestiduras en señal de dolor y protesta por la incredulidad del pueblo. Clamaron para que el pueblo no se rebelara contra Jehová y no temiera a los habitantes de la tierra, confiando en la protección divina. ¿Qué relación tenía Caleb con la tribu de Judá? Caleb era un líder prominente de la tribu de Judá, una de las tribus más importantes de Israel. Su liderazgo y ejemplo de fe severamente influyeron en su tribu, y su posesión de Hebrón más tarde se convertiría en un punto estratégico para Judá. ¿Cómo se mantuvo la fe de Caleb durante los 40 años en el desierto? Aunque la Biblia no detalla su día a día, se infiere que Caleb mantuvo su fe y obediencia a Dios durante los 40 años de peregrinación. Su constancia fue un testimonio vivo para la nueva generación que crecía en el desierto, sirviendo como un ejemplo de perseverancia y confianza en Dios. ¿Qué edad tenía Caleb cuando entraron en la tierra prometida? Caleb tenía 85 años cuando Josué lideró a los israelitas a la tierra prometida, después de los 40 años de peregrinación en el desierto. Esto es un testimonio de su vitalidad y la promesa de Dios de mantener su fuerza. ¿Qué petición específica hizo Caleb a Josué al llegar a Canaán? Caleb pidió a Josué que le diera la región montañosa de Hebrón, la misma área que había explorado y donde se encontraban los hijos de Anac, gigantes. Recordó a Josué la promesa que Dios le había hecho a través de Moisés. ¿Por qué Caleb quería específicamente Hebrón? Hebrón no era un lugar fácil de conquistar, estaba habitado por los gigantes, anaquitas. Caleb quería Hebrón porque era la tierra que Dios le había prometido específicamente debido a su fidelidad. Su deseo de conquistar esta tierra desafiante demostró su fe continua y su confianza en el poder de Dios. ¿Cómo era la condición física de Caleb a sus 85 años? Caleb declaró que a sus 85 años, su fuerza era la misma que tenía cuando Moisés lo envió como espía, es decir, 45 años antes. Afirmó que era tan capaz de ir a la guerra y salir como lo era entonces, lo que demuestra la bendición de Dios sobre su salud y vigor. ¿Qué significa que Caleb siguió plenamente a Jehová, Dios de Israel? Esta frase se repite varias veces en la Biblia en referencia a Caleb.
significa que no hubo vacilación ni división en su corazón. Su lealtad, obediencia y confianza en Dios fueron completas y sin reservas, a diferencia de muchos de sus contemporáneos. ¿Quiénes eran los hijos de Anac que habitaban Hebrón? Los hijos de Anac eran una raza de gigantes, descendientes de Anac, y representaban una formidable oposición para la conquista israelita. Eran temidos por los otros espías debido a su gran tamaño y fuerza, pero Caleb no les temió, confiando en Dios. ¿Cómo logró Caleb conquistar Hebrón? Caleb, con la ayuda de Dios, logró expulsar a los 3 hijos de Anac de Hebrón, Sesai, Aimán y Talmai. La Biblia destaca que Jehová estuvo con él, lo que subraya que la victoria no fue por su propia fuerza, sino por el poder divino. ¿Qué hizo Caleb después de conquistar Hebrón? Después de conquistar Hebrón, Caleb ofreció a su hija Axa en matrimonio a quien-quiera que tomara Kiriat Sefer, también conocida como Debir, una ciudad cercana. Esta fue una prueba para sus guerreros y una forma de asegurar la conquista de la región. ¿Quién fue el yerno de Caleb y qué hazaña realizó? Otoniel, el hermano menor de Caleb, o su sobrino, según algunas interpretaciones, fue quien tomó Kiriat Sefer y, por lo tanto, se casó con Axa. Otoniel más tarde se convertiría en el primer juez de Israel, demostrando el legado de valentía y liderazgo en la familia de Caleb. ¿Qué petición hizo Axa, la hija de Caleb? Axa le pidió a su padre manantiales de agua o fuentes superiores e inferiores además de la tierra que le había dado. Esto revela la importancia del agua en la región y la generosidad de Caleb hacia su hija. ¿Qué nos enseña la historia de Caleb sobre la fe? La historia de Caleb es un poderoso testimonio de la fe. Nos enseña que la fe verdadera implica confianza inquebrantable en las promesas de Dios, obediencia a sus mandatos y valentía para enfrentar los desafíos, incluso cuando la mayoría duda. ¿Qué similitudes y diferencias existían entre Caleb y Josué? Similitudes, ambos eran líderes fieles, valientes y obedientes a Dios. Ambos resistieron la incredulidad del pueblo y fueron recompensados con la entrada a la tierra prometida. Diferencias, Josué fue el sucesor de Moisés y el líder principal de la conquista, mientras que Caleb, aunque un líder importante, operó bajo la autoridad de Josué y se enfocó en su propia heredad. ¿Cómo fue la relación entre Caleb y Josué a lo largo de los años? La relación entre Caleb y Josué parece haber sido de respeto mutuo y camaradería. Ambos compartieron la difícil experiencia de ser los únicos que trajeron un informe positivo y de soportar la incredulidad del pueblo. Josué honró la promesa de Dios a Caleb al otorgarle Hebrón. ¿Por qué es Caleb un modelo a seguir para los creyentes? Caleb es un modelo a seguir por su inquebrantable fe, su valentía ante la adversidad, su obediencia constante, su perseverancia a lo largo de décadas y su confianza en que Dios cumple sus promesas. Nos enseña a seguir a Dios de todo corazón, sin importar las circunstancias. ¿Qué significa el nombre Caleb? El nombre Caleb en hebreo se asocia comúnmente con la palabra hebrea para perro, keleb, lo que algunos interpretan como connotaciones de fidelidad o devoción, cualidades que ciertamente caracterizaron su vida. Otros lo asocian con todo corazón o íntegro. ¿Qué rol tuvo Caleb en el reparto de la tierra entre las tribus? Aunque Josué fue el líder principal en el reparto de la tierra, Caleb, como representante de la tribu de Judá y debido a su prominencia y la promesa divina, tuvo un papel significativo en la obtención de su propia heredad, que se convirtió en parte de la porción de Judá. ¿Cómo influyó Caleb en la siguiente generación de israelitas? El ejemplo de Caleb de fe, obediencia y perseverancia seguramente sirvió de inspiración para la nueva generación que creció en el desierto. Su victoria sobre los anaquitas en Hebrón, a su avanzada edad, debió haber sido un testimonio poderoso del poder de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de la longevidad y vitalidad de Caleb? La longevidad y vitalidad de Caleb a los 85 años, conservando su fuerza para la batalla, son un testimonio de la bendición de Dios sobre aquellos que le siguen plenamente. Sugiere que la obediencia y la fe pueden resultar en fortaleza y vigor incluso en la vejez. ¿Qué representaba la conquista de Hebrón para los israelitas? La conquista de Hebrón, un bastión de los gigantes anaquitas, representaba la victoria sobre los mayores desafíos y temores del pueblo. Demostraba que con la ayuda de Dios, incluso lo que parecía imposible podía ser logrado. ¿Dónde se menciona a Caleb en el Nuevo Testamento? Caleb no se menciona directamente por su nombre en el Nuevo Testamento, pero su historia es parte de la fe de los antepasados que se elogia en Hebreos 11.
Su ejemplo de fe es un componente clave de la narrativa del Antiguo Testamento que prefigura la fe en Cristo. ¿Qué nos enseña Caleb sobre la recompensa de la fidelidad? La vida de Caleb es una clara demostración de que Dios recompensa la fidelidad. Su paciencia de 45 años para recibir su heredad prometida y su continua fuerza son un testimonio del cumplimiento de las promesas divinas para aquellos que le son leales. ¿Cómo se relaciona la historia de Caleb con la entrada al descanso de Dios? La historia de Caleb y Josué, los únicos de su generación que entraron en la tierra prometida, el descanso después de la peregrinación, es un paralelo con el concepto del descanso espiritual en Cristo. Aquellos que entran en el descanso de Dios son los que creen y obedecen. ¿Qué papel tuvo Caleb en la asignación de la tierra a la tribu de Judá? Como líder prominente de Judá, la asignación de Hebrón a Caleb, un área significativa y desafiante, marcó un precedente y fue una parte importante de la heredad de la tribu de Judá, estableciendo una base fuerte para el futuro reino de Judá. ¿Qué nos dice la historia de Caleb sobre la perseverancia? Caleb perseveró a través de 40 años de desierto, la incredulidad de su pueblo, y el desafío de conquistar una tierra habitada por gigantes, y a pesar de todo, mantuvo su fe y siguió a Dios de todo corazón. Su vida es un recordatorio de la importancia de la perseverancia en la fe. ¿Cuál fue el principal mensaje que Caleb intentó transmitir al pueblo de Israel? El principal mensaje de Caleb al pueblo de Israel fue: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No se rebelen contra Jehová, ni teman a la gente de esta tierra, porque nosotros los devoraremos como pan. Era un llamado a la confianza absoluta en Dios. ¿Cómo era Caleb diferente de los 10 espías incrédulos? Mientras los 10 espías se enfocaron en los obstáculos y su propia debilidad, Caleb se enfocó en el poder y la promesa de Dios. Su visión era de fe y victoria, mientras que la de ellos era de miedo y derrota. ¿Qué significado tiene Hebrón en la historia bíblica, más allá de Caleb? Hebrón es un lugar de gran significado bíblico. Fue donde Abraham habitó, donde se encuentran las tumbas de los patriarcas, cueva de Macpela, y más tarde se convirtió en una de las ciudades de refugio y un centro levítico. La posesión de Caleb le dio una importancia aún mayor. ¿Qué enseñanza se extrae de la bendición de Josué sobre Caleb? La bendición de Josué sobre Caleb al darle Hebrón demuestra el respeto y la obediencia a la voluntad de Dios. Josué reconoció la justicia de la petición de Caleb y la promesa divina, confirmando la recompensa por la fidelidad de Caleb. ¿Cuál es el legado de Caleb para la nación de Israel? El legado de Caleb para Israel es el de la fe inquebrantable, la valentía ejemplar, la obediencia total y la recompensa de Dios por la fidelidad. Fue un pilar de fortaleza moral y espiritual para su generación y un modelo para las futuras. ¿Cómo es la historia de Caleb un ejemplo de cómo superar el miedo? La historia de Caleb es un claro ejemplo de cómo superar el miedo a través de la fe. A pesar de los gigantes y las ciudades fortificadas, Caleb no permitió que el miedo lo paralizara. Confió en que Dios era mayor que cualquier obstáculo. ¿Qué nos enseña Caleb sobre la importancia de la perspectiva en la fe? Caleb nos enseña que la perspectiva lo es todo. Mientras otros veían obstáculos insuperables, Caleb veía oportunidades para que Dios demostrara su poder. Su perspectiva se basaba en la promesa de Dios, no en las circunstancias visibles. ¿Qué lecciones se pueden aplicar de la vida de Caleb a los desafíos contemporáneos? La vida de Caleb nos anima a enfrentar los desafíos actuales con fe, no con temor. Nos impulsa a confiar en las promesas de Dios, a ser valientes frente a la adversidad, a perseverar a pesar de la opinión de la mayoría y a buscar la voluntad de Dios de todo corazón. ¿Cómo se relaciona la heredad de Caleb con la soberanía de Dios? La heredad de Caleb en Hebrón es un testimonio de la soberanía de Dios. Fue Dios quien prometió la tierra a Caleb, y fue Dios quien le dio la fuerza para conquistarla. Demuestra que los planes de Dios se cumplen a través de la fe y la obediencia de sus siervos. ¿Qué nos enseña la interacción de Caleb con su hija Axa? La interacción de Caleb con Axa muestra su generosidad y atención a las necesidades de su familia. No solo le dio tierra, sino que también escuchó su petición de fuentes de agua adicionales, demostrando su preocupación por el bienestar de los suyos. ¿Hubo algún momento en que la fe de Caleb flaqueó? La Biblia no registra ningún momento en que la fe de Caleb flaqueara. Desde el incidente de los espías hasta su petición de Hebrón a los 85 años, su fe se mantuvo firme y constante, lo que lo convierte en un personaje bíblico notable por su integridad.
¿Cuál fue la diferencia clave en la mentalidad de Caleb y la de la mayoría de los israelitas? La diferencia clave fue la mentalidad. Caleb tenía una mentalidad de fe y conquista, mientras que la mayoría tenía una mentalidad de temor e incredulidad. Caleb se veía a sí mismo y a Israel a través de los ojos de Dios, mientras que los demás se veían a sí mismos a través de los ojos de los gigantes. ¿Cómo se convirtió Hebrón en un símbolo de la fidelidad de Dios a Caleb? Hebrón se convirtió en un símbolo de la fidelidad de Dios a Caleb porque fue el lugar exacto que Dios le había prometido. Su conquista, a pesar de los desafíos, demostró que la promesa de Dios es inquebrantable para aquellos que le siguen fielmente. ¿Qué podemos aprender de Caleb sobre el liderazgo piadoso? Caleb fue un líder que no buscó su propio beneficio, sino que confió en la promesa de Dios. Lideró con el ejemplo de su fe, su valentía y su obediencia, inspirando a otros a seguir a Dios de todo corazón. Su liderazgo fue uno de servicio y confianza en lo divino. ¿Cómo fue la recompensa de Caleb diferente a la de Josué? Mientras Josué, como líder de toda la nación, recibió una heredad en Efraín después de que todo el pueblo fue asentado. Caleb recibió su heredad específica en Hebrón como una recompensa directa por su fe inquebrantable y su seguimiento completo de Dios, destacándose por su singularidad. ¿Cuál es el mensaje central de la vida de Caleb para los creyentes hoy? El mensaje central de la vida de Caleb es que la fe genuina y la obediencia total a Dios son recompensadas. Nos anima a no temer a los gigantes en nuestras vidas, a confiar en las promesas de Dios, a perseverar en nuestra fe sin importar la oposición y a seguir a Jehová de todo corazón, con la seguridad de que Él cumplirá su palabra.